Entonces, hasta ahora todavía no sabemos nada acerca de Kirchhoff, ¿no? Simplemente estamos analizando el comportamiento y con base en ese análisis estamos planteando cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahora vamos a tomar aquí, miren, un conjunto de elementos conectados en serie, ¿sale? Una fuente de tensión, un inductor, un capacitor, un resistor y una fuente de corriente, ¿sale? Porque este es un elemento general tipo serie. ¿Qué es un elemento general tipo serie? Un arreglo de elementos pasivos y activos, ¿sale? Tenemos tres elementos pasivos, dos elementos activos y los estamos agrupando en serie. ¿Estamos? Como todavía no sabemos nada acerca de Kirchhoff, entonces podríamos analizar primero, el análisis más básico sería qué pasa si este elemento lo convertimos en una malla, ¿sí? Un solo elemento. Y luego podemos analizar qué pasa cuando tenemos varios elementos, ¿sale? Si este elemento así solito lo convertimos en una malla, según lo que hablamos ayer del principio de la conservación de la energía, ¿qué estaría pasando con estos elementos? Y supongamos que todos tienen, a todos les asignamos una dirección, ¿sale? ¿Qué estaría pasando aquí? ¿Qué se imaginan que pasaría con estos elementos? Los elementos activos, ¿qué harían en el circuito? Como están en serie, entonces, ¿qué sería diferente en los elementos? ¿Qué propiedad? El, el voltaje. Ujú. El voltaje es diferente, ¿no? ¿Y cómo se comportaría la tensión en los elementos? Daría cero. Tendría que dar cero, ¿no? Por el principio de conservación, ¿están de acuerdo? Se tendría que repartir todo, todo cuál, toda la tensión de los elementos activos, ¿sí o no? La tensión de la fuente de tensión, el voltaje de la fuente de voltaje y la tensión de la fuente de corriente, ¿cierto? Estos dos elementos activos estarían dando energía a esta mallita y toda esa energía se estaría repartiendo entre los elementos pasivos, ¿sí o no? La tensión del resistor, la tensión del capacitor y la tensión del inductor. ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, esto es si fuera un solo elemento en una malla, pero ¿qué pasa si ahora agregamos más elementos generales tipo serie? Esta rama se convertiría en una sola tensión que en conjunto con todas las demás, pues tendría que dar cero en esa nueva malla grande, ¿no? Que tiene más elementos generales tipo serie. Entonces, este elemento tendría un valor de tensión único para ese conjunto y así para cada uno de ellos. Por lo tanto, yo podría encontrar una tensión, un voltaje generalizado para ese elemento. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que despejar y analizar qué pasa con las tensiones de los elementos activos y pasivos. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Despejo el valor de las fuentes. Entonces sería el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor, la tensión en el inductor, menos la tensión de la fuente de voltaje, menos la tensión de la fuente de corriente. ¿Están de acuerdo? Esta tensión no sería cero porque en conjunto con otras, pues la suma de todas estas tensiones daría cero, de todos los arreglos. Si es único, entonces sí da cero, ¿no? Pero si no es único, entonces sería la suma algebraica de todas estas B sub K, la que daría cero. Entonces podría despejar el voltaje de este elemento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, tiene que ver esto tiene que ver eh, con la distribución de la energía, ¿sí? En este elemento, ¿sí? Hay elementos que están dando energía
Si les ponemos dirección, miren, esta es la dirección básica que les proponemos a los elementos tipo serie. Todos los elementos llevan la misma dirección que las fuentes, ¿sale? Pero para que eso se cumpla, para que todo, o sea, que esto se haga cero, en el caso de que sea un solo elemento, tienen que existir elementos que tengan un signo positivo y otros que tengan signo negativo, ¿no? Para que así la suma algebraica de estos de cero si es un solo elemento en una malla. Por lo tanto, aquí por convención nosotros decimos que los elementos pasivos los ponemos positivos. Entonces, las tensiones de los elementos pasivos las ponemos positivas siempre y cuando, bueno, las tensiones de las fuentes las ponemos negativas siempre y cuando se cumpla esto que tenemos aquí en el dibujo, ¿sale? En el diagrama. ¿Qué está pasando en el diagrama? ¿Cómo son las direcciones de los elementos con respecto a las fuentes? Pues en las fuentes hay subidas de voltaje, ¿no? Y en los elementos pasivos, caídas. Ajá, pero ¿qué dirección llevan todos? Igual, ¿no? La misma, ¿no? O sea que en el elemento general tipo serie, las fuentes son negativas cuando ¿qué? Cuando los elementos pasivos llevan la misma dirección que las fuentes. ¿Sí lo Fuentes. ven? ¿Sí? Y si fuera al revés, profe, Y si fuera al revés, entonces ¿quién cambia de signo? Las fuentes, ¿no? Exactamente, ahora serían ¿qué? Positivas. ¿Estamos? y los pasivos serían negativos, Lo seguimos dejando con ese signo. positivo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Vale? Por convención, estos van a ser positivos. ¿Sí? Sí, Muy bien. Esto es muy importante, ¿no? Porque después, cuando agrupemos elementos generales tipo serie, tenemos que escribir estas ecuaciones y tenemos que escribir los signos de las fuentes, ¿no? Los elementos pasivos siempre los escribimos positivos, nada más las fuentes son las que cambian de signo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿quién es la tensión del resistor en corriente alterna y en los números complejos ya? Dijimos que era R por I mayúscula, ¿verdad? Ya no es I de T. Vamos a escribirlo ya en complejos. Entonces, esta ya es una variable algebraica, esta ya no depende del tiempo. ¿Sale? ¿Quién es el voltaje en el capacitor? La tensión en el capacitor en los complejos. De hecho, ni siquiera es más, ¿no? Es menos I por I mayúscula sobre omega C, ¿cierto? La tensión en Sí. el inductor es I omega por L I mayúscula. ¿Sí o no? De la tablita, ¿no? De esta tabla, bueno, de la tablita que quité, la que escribí antes. ¿Sí? Menos la tensión en la fuente del voltaje K, menos la tensión de la fuente de corriente K. ¿Por qué puse tensiones aquí? Ahí es una fuente de corriente. Porque como todos los elementos están conectados en serie, esta ecuación es una ecuación de voltajes, de tensiones. ¿Sí lo ven? No puedo sumar corriente con voltaje, ¿verdad? Pera con manzana, no se puede. Tengo que escribir tensiones, ¿no? Estoy sumando tensiones, estoy sumando manzanas, pongo manzanas. Entonces aquí la fuente de corriente, no escribo la corriente de la fuente, escribo la tensión de la fuente de corriente, ¿sale? Porque recordemos que dijimos que era una propiedad de las fuentes, que tienen tensión y tienen corriente a la vez. Pero dependiendo de qué tipo sea, una es fija y la otra es variable. ¿Sale? Y entonces, como esto ya es algebraico, lo que hacemos es simplemente factorizarlo, ¿no? R más I que multiplica a omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Por I mayúscula. ¿Estamos o no estamos? Menos BFBK menos BFCK. ¿Sí? ¿Está bien? sí, ¿Vamos bien? profe. Sí, profe. ¿Sale? Entonces simplemente factoricé, ¿no?
Factoricé primero la i y también factoricé el complejo. ¿Sale? Y entonces esto nuevo de aquí, utilizando cambio de variable de nuevo, le voy a poner un nuevo nombre, le voy a poner z sub k. ¿Sale? Entonces esta z sub k que multiplica ahí menos bfbk menos bfck. Y este es bk, que es la tensión, el voltaje, como se conoce hasta ahorita, ya lo vamos a cambiar ese concepto, ¿no? Del elemento general tipo serie. ¿Cuándo? Cuando la bobina no está acoplada magnéticamente. ¿Sí? Esta ecuación la utilizamos cuando L no está acoplada. Cuando está acoplada, cambian las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta Z nueva que acabamos de encontrar? Esta Z sub K es igual ¿a quién? A R más I omega L menos 1 sobre omega C, ¿sale? Donde este nuevo valor, a esta nueva variable Z sub K, le llamamos impedancia. ¿Y qué es una impedancia entonces? La facilidad con el paso de la corriente alterna. Pues vamos a analizarlo, ¿no? Esta ecuación es una ecuación ¿de qué? De voltajes, de tensiones, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Miren, dice BK es igual, o sea que el voltaje es igual ¿a quién? A puros voltajes, ¿no? Porque vamos a decir manzanas con manzanas, ¿no? O sea que Z por I es un voltaje, ¿sí o no? Y entonces, del Sí. comportamiento de los elementos básicos de aquí, ¿qué elemento tiene una ecuación similar? Donde tenga una variable multiplicada por corriente y me dé tensión, me dé voltaje. ¿Quién? El resistor. El resistor, ¿verdad? O sea que son análogas, ¿no? En corriente alterna la impedancia es análoga a el resistor, al comportamiento del resistor, se comporta igual. Z multiplicada por I nos da B, ¿sí? O sea que Z es una propiedad, y esta propiedad, ¿qué hace? ¿O qué podrían decir de esa propiedad con base en lo que saben del resistor? Que impide el flujo de corriente, ¿no? Exactamente, ¿no? Se opone, ¿no? Se opone al flujo de corriente de forma análoga a lo que hace el resistor, ¿no? Entonces, la impedancia justamente es esto, ¿no? Es la oposición al flujo de corriente, ¿no? Y esta nueva variable, pues le damos identidad, ¿no? A todo hay que darle identidad. Entonces le llamamos impedancia, la vamos a representar como un rectangulito que va a tener una dirección y un nombre, Z sub K. ¿Sale? Un elemento de dos terminales. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, es un número complejo, ¿sí? O sea que tiene una parte real, Z sub K tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. O sea que la podemos representar como X más Y, ¿sí? Donde esta es la resistencia. ¿Y cómo se le llama a la parte imaginaria? La reactancia, Exactamente, ¿no? Y es la reactancia. Realmente, bueno, no es Y, le voy a poner la letra con la que lo usamos. Aquí ponemos R más, esta es una notación matemática, ¿no? En notación de circuitos, Z sub K es igual a R más IX, ¿no? Donde X es la reactancia. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? profe. Mande. Entonces, de manera ideal, deberíamos tomar los sentidos pues ahora sí que de la corriente, así como viene ahí, de que pase
de menos a más por las fuentes No, de esa. la asignación de las referencias de los elementos es arbitraria. Tú la puedes poner en el sentido que tú quieras. Ok. ¿Sale? Ahora, si vas a utilizar elementos generales tipo serie, ¿qué sentido te conviene utilizar? El de la fuente, ¿no? El mismo, ¿no? Porque entonces la fórmula es directa, ¿no? Pones Z como está, positiva, y las fuentes las pones negativas. ¿Sí? Si no se invierte el signo, ¿no? Las fuentes Exactamente, ya es más positivas. bronca, ¿no? Ya si tienen sentidos contrarios. O sea, aquí, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya transformamos a impedancia? Vamos a tener las fuentes aquí así, ¿no? ¿Sí? Y esta va a tener, esta Z sub K va a tener una dirección. Si yo la pongo en la misma, cuando escriba el voltaje de este elemento, pues va a ser Z positiva, ujú, y las fuentes negativas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero si le pongo sentido contrario a la Z, yo pongo esa referencia, entonces tengo que poner el signo positivo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y el signo de K seguiría, bueno, de De Z Z seguiría seguiría siendo siendo. positivo, exactamente. Ok. Ujú. Entonces, Listo, gracias. para no tener problemas, como tú lo asignas, cómo lo asignarías? Pues en la misma dirección, ¿no? Que las fuentes. ¿Sí? Ese es un Ok. tip, ¿no? Porque de ahí lo puedes poner como tú quieras. Sí, gracias, profe. ¿Me puede repetir lo de ZK es igual a R más I? Ah, ya. Sí, no, les decía que esta notación que utilicé aquí encerrada en el rectángulo es una notación matemática. El número complejo de forma matemática la ponemos como X más Y, ¿no? Pero en circuitos utilizamos R más IX, donde X es la reactancia, ¿sale? Y R pues es la resistencia. La parte real es la resistencia y X es la reactancia, ¿vale? ¿Sí? ¿Quedó o no quedó? Ya él va que va. Muy bien. Entonces de aquí nace este nuevo concepto, ¿no? El concepto de la impedancia, que es agrupar, ¿qué? Agrupamos tres elementos básicos, un resistor, un capacitor y un inductor, y ahora en lugar de escribir, o sea, en el siguiente paso del análisis, reescribimos esos tres elementos como uno solo. ¿Sí? Como una impedancia, ¿sale? Y entonces esto permite, en la solución de los circuitos eléctricos, que pues también sea un poco más fácil de poder observar, ¿sí? O de poder analizar el circuito porque se va reduciendo la complejidad. Imagínense, un circuito mixto, ¿sí? Capacitores, inductores, resistores, ¿sale? Es un poquito complicado, ¿no? Porque tiene muchos elementos. Cuando empezamos a agrupar a los elementos en forma de impedancias, entonces la visualización del circuito ahora es un poco más sencilla, miren. Ya nada más vamos a tener, o sea, vamos a pasar de circuitos mixtos a circuitos con puras impedancias y fuentes, ¿no? Se van a ir los resistores, capacitores e inductores y ahora simplemente vamos a tener fuentes impedancias, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4. Mucho más fácil, ¿no? Entonces a mí me gusta decirles a los alumnos, ¿no? Estamos haciendo cambios de variables y con esos cambios de variables estamos encapsulando información. ¿Sí lo ven? Tomo toda la información de los resistores, capacitores e inductores y ahora lo transformo en algo. Tomo todas las R's, las L's y las C's y ahora escribo puras Z's. Eso mismo pasa en el diagrama, ¿no? Ya no voy a tener resistores, capacitores e inductores, ahora voy a tener Z's, ¿sí? Y ahora,
En el elemento general tipo serie. Cuando yo comience a agrupar, ¿qué voy a agrupar en el elemento general tipo serie? Zetas, Bs de fuentes de voltaje y Bs de fuentes de corrientes, ¿están de acuerdo? Y ahora ya no voy a tener zetas y fuentes, ahora voy a tener solo tensiones, voltajes, Bs. O sea que este diagrama ahora se va a volver mucho más sencillo. Ahora ya no va a tener zetas ni fuentes, ahora solamente va a tener Bs. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo o no o si se entiende esta idea? Encapsulo la información de las Rs, Ls y Cs para tener puras Zetas. Segundo diagrama, ¿no? En el diagrama 1 tengo R, L y C. En el diagrama 2 ya no tengo R, L y C, ya solamente tengo Zetas y fuentes, ¿sí? Y del segundo al tercer diagrama ya no tengo zetas y fuentes. Encapsulo toda esa información en elementos generales y ahora tengo puras Bs. Y a este tercer diagrama se le llama diagrama de red. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta, nosotros mismos estamos ayudándonos, ¿no? A poder visualizar mejor los circuitos eléctricos aplicando estas fórmulas, ¿no? Estas transformaciones, transformando a impedancias, transformando a elementos generales tipo serie o tipo paralelo. ¿Sale? Siguiendo las reglas, ¿no? Que están marcadas, estas que encontramos aquí, que para poder transformar una impedancia necesito aplicar esta fórmula, ¿no? R más I por omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Agrupo tres elementos básicos máximo, ¿no? Y mínimo uno. Una impedancia puede tener solo una resistencia o solo una inductancia, un inductor o solo un capacitor, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Profe, Mande. entonces el diagrama de red sería como más para, también para números complejos, bueno, para igual tratar circuitos de corriente alterna, Claro que o sí. solo por, o por La ejemplo, nada más para, generalización, la forma generalizada es el circuito de corriente alterna. Una particularización de esto es la corriente directa, ¿sí? ¿Qué pasa aquí en corriente directa? En corriente directa, en este elemento general tipo serie, no voy a tener capacitores porque es un circuito abierto, ¿están de acuerdo? Entonces solo voy a tener resistencias e inductores, pero el inductor se va a transformar en un cortocircuito, o sea que solo voy a tener resistencias y fuentes, ¿sí? sí, sí, profe. Mucho más fácil todavía, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí, O Sí, sea que profe. este elemento general tipo serie solamente ya no va a ser RK, perdón, no va a ser ZK, va a ser RK por I de T, ¿sí? De hecho, esto todavía no está completo, ¿no? O sea, aquí nos falta todavía ver el caso más difícil, que es cuando las bobinas están acopladas. Pero en corriente directa, ¿qué va a pasar? Pues solamente vamos a tener resistencias, resistores, porque pues el inductor no va a existir, ¿no? Su comportamiento va a ser el comportamiento de un cortocircuito. O sea que el elemento general tipo serie B sub K va a ser del tipo RK, RK por I K de T, menos, también le vamos a poner una dirección, BF B sub K menos BF C sub K, ¿sí? Esto es para corriente directa. Mucho más sencillo, ¿no? De sí, hecho, aquí profe. no me importa ni siquiera si el inductor está acoplado o no. ¿Por qué? Porque pues, es un cortocircuito, ¿sí? Sí, sí, profe. Entonces, una forma particular de esto que estamos viendo ahorita es la corriente directa, ¿no? Esta es la generalización para corriente alterna. Pero de forma particular simplemente transformamos, quitamos los elementos que no aparecen en corriente directa y pues es mucho más sencillo de analizar.